Hey, pero qué pasa, mis chavales, ¿cómo estáis? Espero que estéis flama. Aquí os traigo ya otro vídeo, ¿vale? De la serie de Ray Solo, aunque bueno, podría ser perfectamente de guía, que es cómo aprovechar el evento de Halloween, ¿vale? Que esto mucha gente no lo sabe y es una forma de ganar oro muy fácil. Este Ray lo puede hacer cualquiera solo y se puede ganar mucho dinero, ¿vale? Sobre todo ahora con la nueva actualización que hubo de la torre familiar. ¿Cómo sería? Pues haciendo el raid del Doctor Maullido, ¿vale? El sello del Doctor Maullido lo podéis sacar del NPC del Doctor Maullido, ¿vale? En la entrada del mapa, que esto para el que no lo sepa se hace desde Pozo de Knoxville, ¿vale? Muy facilito. Y simplemente te pide por un sello 2kk. Ya está, esa es la diaria. Es un poco caro, pero bueno, eso es lo que hay. Y te da también un ítem, porque este raid solamente se puede hacer 5 veces al día, ¿vale? Entonces yo lo que os recomiendo, por ejemplo, es que lo compréis, porque el sello normalmente, si solamente vais a hacer 5, los 5 diarios, claro, el sello normalmente en Nos Bazar está a 1,5 millones más o menos, entonces pues eso que os ahorráis. Por otro lado, el raid es para 8 personas, ¿vale? Muy facilito y como veis, no, vamos, todo el mundo puede cumplirlo, no hay apenas requisito de nivel. Entonces, simplemente con ser más 80, creo. A ver. Bueno, mira, aquí yo ya he hecho la diaria porque soy gilipollas, pero aquí está, ¿veis? Del nivel 30 hasta el 99. Cantidad de 8 jugadores, o sea, no hay ningún requisito. Vale, hasta ahí entonces. ¿Cómo sería? Necesitáis cada personaje con una pet, ¿vale? Si os fijáis, todos llevan una pet, ¿vale? Porque en esa pet es en lo que os vais a convertir cuando accedamos al raid, ¿vale? El raid no va de matar boss, no necesitáis daño. Es simplemente como si fuera un minijuego, ¿vale? Hay 2 personajes de los 8 que van a perder. Esos 2 no recibirán joyero. Y los otros 6, si lo hacéis bien, sí. Y es de forma aleatoria, ¿vale? Por ejemplo, lo recomendable es que con un personaje hagáis todo el camino, ¿vale? Ahora os explico cómo. En este caso yo lo voy a hacer con mi personaje principal. Entonces, todos los demás, lo único que tenéis que hacer es clicarle y ya está, y dejarlo persiguiendo, ¿vale? Este, por ejemplo, va a perder, porque es el Frankenstein y el gato, ¿vale? Esos dos son los que pierden. Esos dos los dejamos ahí quietos sin hacer nada. Todos los demás ponemos que sigan al personaje principal. Este también pierde. Y este gana. Vale. Ahora, una vez lo tenemos esto, ¿veis? Ya todos los personajes nos siguen. Ahora simplemente hay que hacer el circuito e ir abriendo los cofres. Necesitamos 6 llaves rotas, ¿vale? Que van saliendo. Por ejemplo, aquí ha salido una. Cada una tienes que cogerla con un personaje. En este caso yo ya tengo este y necesitamos esa llave para salir del mapa, ¿vale? Como veis es una especie de minijuego. Necesitáis la llave para salir. Entonces tenéis que darle una llave a cada personaje. El cubo no sirve para nada. Eso lo podéis dejar ahí porque no va a hacer nada. Y con este tenéis que ir primero con potis porque vais a tanquear al único mob que hay en el mapa, ¿vale? Que es la bruja Laurena esta. Con todo lo demás vais haciendo y por ejemplo, ya salió otra llave. La cojo con este y continúo el circuito, ¿vale? Así vamos hasta conseguir las 6 llaves. Vale, aquí tenemos otra. Pues ponemos el personaje que la requiere y ya la tenemos, ¿vale? La cantidad de cajas y el dónde salen depende un poco de la suerte, ¿vale? Para que no rayéis si por ejemplo os aparecen muy alejadas o muy salteadas o muy juntas. Si os salen muy juntas, pues antes acabaréis. Vale, aquí tengo otra llave ya. Y seguimos haciendo el camino. Un cubo, eso no sirve para nada como ya hemos dicho. Y la varita, vale. La varita es el otro ítem que puede salir. Esto os recomiendo que lo consigáis siempre con el mismo personaje. Y ahora os explicaré el funcionamiento de la varita. Vamos, podéis salir del raid sin la varita, ¿eh? Pero si cogéis la varita, mejor. A mí ya solamente me falta una llave, que es esta. Y ya las tendríamos todas. Así que ahora ya simplemente tenemos que ir a la salida. Para ir a la salida es simplemente donde están estos dos, ¿vale? Los dos que hemos dicho que van a perder, que aparecen al otro lado del mapa. Entonces ya una vez que tenemos todas las llaves, lo revisamos bien, ¿vale? Que todos los personajes vayan con llave, salvo los dos que van a perder. Vale, perfecto. Pues ya simplemente con esto lo que hacemos es salir por el mapa, ¿vale? Dejamos al personaje tanqueando. Vale.
Importante no palmar, porque si palmáis os quedaréis sin vida para salir. Cada vez que sale uno se pierde una vida, ¿vale? Así que importante que no palméis. Y ya salimos con todos los personajes que tocan, salvo con esos dos que van a perder. Y ya podemos salir con el personaje principal. Y veis, una vez que salimos con la llave, nos llevamos el baúl, ¿vale? Solamente se pueden hacer 5 al día. ¿Y qué es lo interesante de este baúl? Vale, a mí me tocó perder una vez con este personaje, entonces dependiendo de las veces que os toque perder, pues tendréis una cantidad de baúles u otra, ¿vale? Lo más importante que puede salir de aquí, la SP del Doctor Maullido, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa SP viene muy bien para el stun en área que se necesita en la torre familiar. Y se vende por 30-40 millones, ¿vale? Por ejemplo, vamos abriendo por aquí. De vez en cuando da alguna gema, que no está mal. Y ahora os enseñaré también lo de para qué se utiliza el tema de la varita, ¿vale? A ver si saliera alguna SP con un poco de suerte. Vale, ha salido el título, qué pena. Ahora sí, objeto de prueba del Doctor Maullido, ¿vale? Esta es la SP que queremos. Esta SP, si la buscáis aquí en Nos Bazar, ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? Podemos encontrarla por unos 40 millones, vais a ver. Ahí está, ¿ves? 39 millones. Simplemente esa SP. ¿Por qué? Porque se utiliza muchísimo en la torre celestial familiar. Y solamente se puede conseguir en este evento. De ahí la exclusividad, el que sea caro y demás. Y ahora mismo está esto porque se puede sacar la SP. Pero en el momento que se vaya el evento de Halloween se va a encarecer lo más grande. Así que hemos gastado un total de 5 millones para sacar el sello. Un poquito más, ¿vale? Porque por ejemplo, si lo buscamos aquí el sello, ahí está, 1,7, ¿vale? Pues yo qué sé, ponle 10 millones, como muchísimo, que no es, ¿vale? Pero bueno, 10 millones por los 5 sellos. Pues gastamos 10 millones al día y conseguimos todos estos joyeros en 8 personajes. Y bueno, con un poco de suerte conseguís al menos una SP. Pues ya aquí, simplemente con esto, si la vendemos, hemos sacado unos 30 millones de diferencia. Se hacen en 2 minutos este raid. Y además de eso, si vais aquí a la Laurena del Port Albeus Plaza, ¿vale? Si le dais a la misión, ¿veis? Nos da otro cofre, ¿vale? Yo tengo aquí varias varitas. Aquí está el bello cofrecillo, ¿vale? Que este da también varias cosillas. También aquí puede salir la SP, ¿vale? En este caso aquí no me ha salido. Y con el otro personaje, porque una vez perdí con el principal, pues vamos para allá. Por eso os recomiendo directamente que lo cojáis siempre con el mismo personaje, ¿vale? Porque así os ahorráis tener que dar viaje. Pero vamos, simplemente este sería el evento. Ya depende de la suerte que tengáis. Y bueno, así por lo menos podéis aprovecharlo estos días de Halloween. Que yo es que como estuve con el servidor Nosversari, pues no lo estuve haciendo. Pero bueno, ya veis que se puede hacer fácilmente. Y además que eso, que con una aplicación como esta se saca rapidísimo, ¿vale? Ahí está, pues nada. Pues eso, una SP al día, más o menos, si tenéis un poquito de suerte. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Agradecimientos también a Holly de Oro, que me estuvo enseñando cómo se hace este raid. Y la verdad que está muy bien para sacar oro para todo el mundo. Y nada, espero que lo aprovechéis los días que quedan, que lo disfrutéis y que os sirva. Un saludito, chavales.